Espero hayan tenido un exitoso fin de semana. ¿Cómo les va? Muy bien, Lick, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Marco de Jesús. Gracias, weón. Vamos a dar inicio una vez, jóvenes, a la clase del día de hoy. Eh, yo creo que a ustedes ya les había anunciado en la última sesión de clases, o no sé si fue en la anterior, que pues los exámenes de primeras retrasadas están en curso. Entonces, al terminar las evaluaciones de primeras retrasadas, nosotros ya entramos a evaluar el primer parcial de este nuevo semestre. Ustedes se dan cuenta que aquí se hace necesario, jóvenes, avanzar en los temas que tenemos ahí en el programa del curso para así poder contar con el contenido necesario para poder realizar una evaluación pues más o menos decente, digámoslo así, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy, dándole continuidad a la clase del día viernes, ¿verdad, jóvenes? Vamos a tratar vamos a terminar de platicar o de hablar acerca de aquello que se refiere a la limitación de la aplicación de las leyes extranjeras. El día viernes, pues, alcanzamos a hablar acerca de la teoría de las calificaciones, refiriéndonos a ellas como un ejercicio de tipificación, digámoslo así, para efectos de aprendizaje. Realmente la tipificación, ¿verdad, jóvenes?, se da en el ámbito penal. Sin embargo, acá se utiliza ese término, bueno, no solo para efectos de aprendizaje, sino que efectivamente tiene su asidero doctrinario en cuanto nos indica a nosotros de que la calificación, ¿verdad?, que se hace o que el juzgador hace de determinada situación en concreto, siendo este un ejercicio volitivo, responde a la idea de que es necesario para él, para el juez, ¿va, jóvenes?, poder determinar cuál es el punto de conexión para poder aplicar la norma de conflicto o la norma de derecho internacional privado, ¿va? O sea, la norma que se encuentra contenida en el Código de Derecho Internacional Privado, tendiente a indicarnos a nosotros cuál es el foro que deberá de conocer el conflicto en cuestión. Bueno, hablamos de las calificaciones. Empezamos a hablar acerca del reenvío, pero se nos terminó el tiempo, ¿va, jóvenes? Recordemos que estos... es que aquí... yo creo, perdón, solo es un breve paréntesis, yo creo, jóvenes, que voy a sacar un listado, porque yo creo que ustedes entregan sus correos y yo desde la plataforma lo puedo hacer. Voy a sacar un listado y desde el calendario voy a enviar una invitación a todos los correos que están ahí, porque digamos, cada vez yo les tengo que estar dando ingreso acá. Cuando realmente, por ejemplo, cuando yo programo la clase, a ustedes les debería de aparecer en su propio calendario y al ingresar, digamos, deberían de ingresar directo porque el correo ya está verificado. Pero lo voy a hacer porque, digamos, quiera que no, a mí me quita la atención estarle dando ingreso a los estudiantes que entran un poco tarde, pero eso es de plano, o sea, es parte de la tarea docente, ¿no? O sea, no es que yo me esté quejando ni nada, sino a lo mejor lo voy a hacer más, como les dijera yo, más dinámico, ¿va?, para todos nosotros y que la computadora trabaje por nosotros. Entonces, eso vamos a hacer, en cuyo caso es posible, no estoy muy seguro, es posible que pudiéramos cambiar el vínculo. Igual yo lo cambio, en la primera publicación yo lo edito, y porque como es el mismo vínculo para todo el semestre, pero yo lo editaría si fuera el caso, pero si no estoy mal, a mí me da la opción de enviarles invitación a ustedes, aun y cuando las clases ya están programadas. Pues lo vamos a hacer así, para que solo puedan entrar, no que estén esperando a que yo les dé ingreso. Muy bien. Pero bueno, ese era un pequeño paréntesis nada más.
recordando, jóvenes, que en relación a estas 4 teorías que hablan acerca de la limitación de la aplicación de las leyes extranjeras, deben de ser estudiadas y analizadas por parte de nosotros desde esa perspectiva, jóvenes. O sea, la teoría de las calificaciones debe de ser estudiada como una limitación para aplicar una ley extranjera. ¿Por qué? Porque ante una mala calificación que un juez haga, no va a aplicar la norma extranjera. Eso en el caso de las calificaciones. Continuar con el desarrollo del juicio o del proceso que se trate, pero no va a aplicar la norma extranjera. De igual suerte se corre en el reenvío, solo que en el reenvío el juez ni siquiera va a entrar a conocer el fondo del asunto, porque se va a quedar en ese punto en donde él va a determinar o va a tratar de determinar si efectivamente puede conocer o no. Miren pues, patojos y patojas. El ejercicio que aquí se desarrolla dentro de esta cátedra de Derecho Internacional Privado es tendiente a determinar qué país, qué foro, qué jurisdicción debe conocer. Y si bien muy poco o nada utilizamos el término de competente para facilitar la comprensión de esta materia, considero prudente que ustedes piensen por cuestión didáctica, joven, porque no es así, no va a ser así, pero es para tratar de focalizar nuestra idea en donde debe de estar. Cuando una persona aquí en Guatemala presenta una demanda en un juzgado civil, por ejemplo, o penal, o laboral, ¿qué es lo primero que el juzgado hace, jóvenes? ¿Qué es lo primero que el juzgado hace al recibir la demanda de cualquier naturaleza? Calificarla. Muy bien, Marco de Jesús, pero en ese ejercicio de la calificación hay un aspecto muy importante que me interesa a mí que me respondan, que es utilizable para determinar si esa demanda se queda con ellos o no. Si está dentro de su jurisdicción, Lick. No, Marco de Jesús. Mire, bueno, aquí, por favor, todos tengamos claro a nivel interno qué es la jurisdicción y qué es la competencia. No. Si ustedes me mencionan jurisdicción, todos los jueces tienen jurisdicción, sin excepción alguna. Todos los jueces, pero no todos tienen. Todos los jueces tienen jurisdicción. Competencia. Ahí está, cabal. Ahí estamos. No todos tienen competencia. ¿Por qué se dice eso? Porque un juez que está facultado para juzgar no tiene competencia si es penal para juzgar asuntos de índole civil, si es civil para juzgar laboral, si es laboral no tiene competencia para juzgar ni civil ni penal, y así con todos ellos. Pero la competencia no solo se establece por razón de materia. Hay diferentes tipos de competencia y no voy a entrar a explicarles eso yo a ustedes ahorita, porque ustedes ya lo deben de conocer. ¿Qué clase de competencia hay en el ámbito penal? ¿Qué clase de competencia hay en el ámbito civil? ¿Y qué clase de competencia hay en el ámbito laboral? Lo que a mí me interesa que ustedes tengan claro acá es que lo primero que hace el juez cuando llega a un proceso con él, una demanda con él, es
establecer si es competente, determinar su competencia. En penal, por razón de turno, por razón de territorio, por razón de la gravedad del delito, etcétera. Entonces, en civil, por consiguiente, pero ahí tenemos otros factores como la cuantía, jóvenes, y así. Pero los jueces determinan si son competentes o no. ¿Va? Algo similar sucede con el reenvío. Algo similar sucede con la figura del reenvío. El reenvío o el problema que radica cuando se habla del reenvío es cuando una regla de derecho interno envía al derecho de otro país, ¿va? Y esta referencia se dirige al derecho sustantivo de dicho país o a sus normas de derecho internacional privado, ¿va? Consiste en que la ley de un estado estipula que en un caso determinado debe aplicarse una ley extranjera y esta a su vez envía de regreso a la primera. Eso es el reenvío. En nuestro caso, a nivel interno, solo para que ustedes conceptualicen la idea, no es así a nivel de derecho internacional privado, pues solo para que ustedes conceptualicen la idea. En derecho penal, por ejemplo, aquí, en Guatemala, llega un caso a un juzgado de la Torre de Tribunales, pero gran sorpresa, se dan cuenta que el hecho fue cometido en Palín y los policías por error vinieron y lo trajeron acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Pues el juez se inhibe a jóvenes de conocer y reenvía ese caso a los juzgados. Si son delitos menos graves y el juzgado de paz de Palín ya tiene competencia para conocer, pues al juzgado de paz. Si son delitos graves, pues al juzgado de instancia de Escuintla, porque Palín es de Escuintla. Pero lo que no se dio cuenta el juez aquí, y sí se dio cuenta el juez allá en Escuintla, es que él vio únicamente que se cometió un homicidio o un asesinato ahí en Palín, Escuintla, pero que ellos habían arrancado aquí de la ciudad capital, los delincuentes, habían arrancado aquí de la ciudad capital en un vehículo, secuestrando a una pareja de esposos y violaron a la mujer todavía en territorio aquí de la ciudad capital, ahí en el vehículo la violaron. Y en el camino fueron cometiendo una serie de ilícitos hasta llegar allá a Palín, en donde le dieron muerte a las 2 personas, por ejemplo. ¿Quién debería de conocer? Escuintla, en donde mataron a las 2 personas, o Guatemala, en donde violaron a la mujer y vinieron golpeando y concretaron el plagio secuestro, digámoslo así, porque desde aquí ya iban llamando pidiendo el rescate. ¿Quién debería de conocer? Para mí Guatemala, porque aquí es donde se inició el delito. Donde se inició exactamente, Marco. Reglas de competencia en materia penal, ¿va? Chile. Y ahí estamos, Marcos Jesús. Idéntico en lo que al reenvío se refiere, ¿va, jóvenes? Idéntico. Solo que aquí estamos hablando de que no se tratan de normas o reglas de competencia, sino que el derecho interno de 2 o más estados remite el caso a otro. A su vez llega a otro y este dice, no, es que no. Aquel tiene que conocer.
llega con aquel de vuelta y dice, no, pensando, es un tercero el que debe de conocer. Porque como están invocando la aplicación de una norma extranjera, eso genera conflicto en cuanto a la determinación de quién es aquel que debe de conocer, ¿verdad? Entonces, el reenvío consiste precisamente en la idea de que cuando, digamos, la ley de un estado estipula que en un caso determinado debe aplicarse una ley extranjera y esta a su vez envía de regreso a la primera, ¿verdad? Se rebotan o se pimponean el caso, porque sus propias leyes así lo indican, sus propias normas así lo indican. Ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos. El tema es de que recordemos de que el derecho internacional privado lo único que procura es armonizar aquello que se denomina variedad legislativa. Recordemos que aquí no existe uniformidad en cuanto a las normas entre estados, jóvenes. No va a existir uniformidad. Y como no existe uniformidad, entonces el derecho internacional privado lo que trata de establecer es, al final de cuentas, quién va a conocer. Si hay normas que no se contradicen, establecen sus propios lineamientos para el conocimiento de determinado caso en concreto, pero al final de cuentas la conclusión a la que se arriba es que ellos mismos no son competentes. Es la norma de aquel país es aquel país conforme la propia norma invocada la que nos indica a nosotros que son ellos los que deben de conocer. Marco de Jesús, usted había levantado la mano. Sí, Lick, solo quería consultarle. En ese caso, entonces, ¿no tendría que conocer la Corte Internacional directamente? ¿Qué Corte Internacional? Hay dos normas. ¿Qué Corte Internacional, Marco de Jesús? Por ejemplo, que fuera un caso de asesinato, por ejemplo, de alguien extranjero que mata a una guatemalteca, por poner un caso X. No hablemos de casos penales, ya hablamos de lo penal. Perdón, sí. No hablemos, es que lo penal es lo más fascinante, ¿va? Sí, pero el problema es que ya lo penal ya lo resolvimos el viernes. Sí. Ahí donde se cometió el delito, ahí se va a juzgar. ¿Qué otro caso pudiéramos ver? Mira, pero... o dele adelante si quiere. Sí, solo quería más o menos establecer esto, porque como usted bien dice, cuando hay dos leyes que se contraponen entre sí, donde una dice que otro tiene que conocer y el otro dice que no, no tendría que entrar la Corte Internacional como para decir, bueno, nosotros estamos en medio, entonces nosotros tomamos el caso para conocerlo, y ustedes dos como países involucrados vengan para acá, va. Digamos así, no sé si sería así. No, es que mira, Marco, no me mencióneme en el programa del curso en donde nosotros estudiamos algo acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, no hay nada, el Tribunal de la Haya. Entonces, ¿qué lo estamos involucrando acá? Ahí, miren pues, ahí es donde yo necesito de que ustedes focalicen, porque digamos, sí, y no se lo voy a negar, Marco, hay cosas que no están en el programa que las vamos a ver. Eso sí, no se lo voy a negar. Pero el tema es que aquí realmente no estamos supuestos a ningún tribunal extranjero ni de carácter internacional. Son los tribunales internos los que aplican el Código de Derecho Internacional Privado. Pero digamos, esos son conocimientos que pues debemos de ir adquiriendo, es lo que estamos haciendo acá, y obviamente de eso no habíamos hablado. Pero lo que pasa es que, digamos, es tan, uno piensa, ¿verdad?
así les voy a ayudar un poco más, creo yo. Uno piensa de que como hablamos de derecho internacional privado, es una situación extensísima y no lo es así, no es así. Este curso, de hecho, es bastante, como les dijera yo, es bastante, no, el contenido no es mucho. ¿Y por qué no es el contenido no es mucho? Porque el ejercicio que hay que hacer aquí es sencillo. Solo que en tanto ustedes no me lo digan, ¿para qué sirve el derecho internacional privado? Yo voy a continuar hacia la expectativa, ¿verdad? Y no es una mala estrategia de enseñanza esta, por el hecho de que yo lo que necesito es que ustedes encuentren esa respuesta de la lectura que realizan del código, de las normas de derecho internacional privado contenidas en la ley del organismo judicial y de la doctrina. Una vez ustedes encuentren eso, el curso básicamente ya lo ganaron. Una vez encuentren esa respuesta, el curso básicamente ya lo ganaron. Porque van a tener clara cuál es la funcionalidad del derecho internacional privado y van a decir, bueno, pues que realmente no es complicado. Porque no es complicado. Pero sí tiene su chiste. Sí tiene su chiste, porque en ocasiones este tipo de cuestiones, ¿va? Tienden a, no a confundirlo aún, a llevarlo por un lado en donde uno no tiene que irse, no tiene que llegar. Ahí es donde yo los agarro, ¿va? Y los regreso acá conmigo, ¿va? Porque no nos tenemos que alejar de algo que al final de cuentas no tiene un grado de complejidad elevado en extremo. Es decir, aquí no vamos a ir a buscar jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, a ver qué dice. O sea, por costumbre vemos algunos precedentes de cómo pudieron haber resuelto algún caso similar y así, pero no nos vamos a fondo, no nos vamos a estructurar una situación a fondo. Basta con conocer lo que dice el Código de Derecho Internacional Privado, ¿va? Respecto a las instituciones, es decir, de cuando se origina un conflicto entre particulares, por ejemplo, un divorcio. ¿Cuál es el punto de conexión utilizable conforme a las normas de derecho internacional privado para establecer la jurisdicción que deba conocer ese conflicto? Es un ejercicio que tenemos que ir desarrollando y lo tenemos que practicar, porque al final de cuentas, no les voy a negar esto, porque a mí me pasó también, tiende a confundirlo a uno por el hecho de que dice uno, bueno, pero entonces al final de cuentas, ¿cuál es el punto de conexión adecuado? Y es ahí donde entra aquella limitación a la aplicación de las normas extranjeras llamada teoría de las calificaciones. Una errónea calificación del asunto. Se calificó mal. Entonces, ¿qué va a suceder? Puede suceder que yo continúe como juez con el juicio. Estamos hablando, utilizando nuestra normativa interna, continúe con el juicio, con el proceso, sin aplicar la norma extranjera, o que decida reenviar el caso a otro país. Eso es lo que puede suceder, pero todo se dilucida a nivel interno. Son los jueces internos de cada país, signatario de este instrumento internacional, quienes se encargan de resolver esos conflictos. Pero y en caso de impugnaciones, ya lo vimos por ahí, se utiliza la norma ordinaria. Porque al final de cuentas, lo que se va a resolver en el país que haya sido seleccionado por el derecho internacional privado, por el Código de Derecho Internacional Privado, van a ser cuestiones de arrendamiento, de divorcio, de matrimonio, de patria potestad, de tutela, de filiación, de compraventas mercantiles. Pero va a ser la legislación interna la que se va a encargar de eso. Y eso ya lo vimos.
Y eso nos interesa a nosotros. No, no nos importa. No nos importa hasta donde no se empiezan a aplicar por X o Y circunstancia normas de derecho internacional privado. Bajo, hasta ahí ya nos empieza a interesar a nosotros. Pero ¿cómo es eso? Es que el juez calificó mal. Vamos a ver, me voy a centrar en algo. Fíjense, en relación a la tutela, artículo 84 de la ley del Código de Derecho Internacional Privado. Se aplicará la ley personal del menor o incapacitado para lo que toque al objeto de la tutela o curatela, su organización y sus especies. ¿Qué quiere decir esta norma? De que cuando exista un conflicto que involucre a la figura de la tutela, ¿verdad? Y cuando se trate de dilucidar lo relacionado al objeto, organización de la tutela y sus especies, vamos a utilizar como punto de conexión la ley personal del menor de edad. ¿Cuál es la ley personal del menor de edad? La ley de su nacionalidad, que lo persigue a cualquier lado, a todo lado, cualquier lugar. Y de ahí vamos a integrar la ley, varones. ¿Cómo la integramos? Vamos a ver qué dicen nuestras normas de derecho internacional privado y si tenemos algo que aplicar al respecto para determinar si en un caso en donde un menor de edad mexicano que vive en Honduras puede instruirse ese proceso que va a objetar la tutela, que va a hablar de las especies de la tutela o de la organización de la tutela ahí en Honduras. ¿Será que sí se puede? Pues dependerá también qué es lo que dice la norma allá en Honduras. Hasta donde tenemos entendido, el código dice la ley personal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Váyase a México, señor. Váyase a México a discutir eso. Así funciona esto. ¿Pero quién se lo va a decir a esas personas? El juez. El juez interno. El juez hondureño. ¿Por qué viven allá? El menor es mexicano. Vaya a hablar allá. Váyase allá, a México. ¿Va? Al final de cuentas le van a brindar más protección a él allá, porque es un ciudadano mexicano. Y ahí estamos hablando de dos cosas. Una calificación correcta, porque se está tomando como punto de conexión la ley personal del menor de edad, porque así lo dice el código. Estamos haciendo una calificación adecuada. No limitamos la aplicación de la norma extranjera si la invocaron, pero a su vez estamos haciendo un reenvío de primer grado. Lo que le estamos diciendo a ellos, a aquellas personas que están buscando hacerse cargo de ese menor de edad que es un mexicano millonario, ¿va? Por ahí va la cosa, ¿va? Siempre es cuestión de dinero o de cariño, dicen, pero el código, ¿qué es lo que dice? Váyase usted para ahí. Reenvío de primer grado. Pero todo eso se hace a nivel interno. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que el juez resolvió, impugne, conforme a los medios de impugnación de la norma interna, del marco jurídico interno, impugne. Ahí ya les di un ejemplo yo de cómo funciona el derecho internacional privado. Ahí ya les di un ejemplo yo de cómo es que funciona el derecho internacional privado. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Hasta ahí. La resolución del fondo del conflicto. Eso ya es interno. Y en cuanto el juicio
digamos, sea aceptado, o el reclamo sea aceptado en el país en donde debe de ser conocido, el derecho internacional privado ya no va a entrar a regir. Más que para aplicar una norma extranjera, quizás en el transcurso del proceso, de ahí para allá, para nada, para nada. Pero si ustedes, si alguno de ustedes, ya me hubiera descifrado el enigma de para qué sirve el derecho internacional privado, sería más fácil porque yo le repitiera esa misma frase en cada uno de los ejemplos o alocuciones que yo voy teniendo. Yo se la repito y se la repito, como cuántas veces les he repetido en estas últimas 4 sesiones. Recuerden que el derecho internacional privado le interesan aquellos conflictos entre particulares que involucran algún elemento de extranjería. ¿Por qué se lo repito y soy tan incisivo yo en determinadas frases? Sencillo, porque sé que son fundamentales. Que si a ustedes se les olvida, dejan de recordar eso, entonces se van a ir perdiendo, van a empezar a agarrar algún otro camino. Y eso a mí no me interesa. A mí me interesa que estudien el derecho internacional privado desde la perspectiva de que es un derecho que ante el surgimiento de un conflicto entre particulares que involucra algún elemento de extranjería, se encarga de, y por ahí nos vamos. Gabriel, Guatemala, adelante. Licenciado, entonces pudiéramos decir que, o sea, tratando ahí de ir hablando las ideas, puede decirse que el derecho internacional privado tiene como función señalar o indicar la jurisdicción competente. Ahí está. La ley aplicable o reconocer las leyes extranjeras para resolver conflictos legales entre personas individuales o jurídicas. El libro está que involucre un elemento extranjero. Del libro lo sacó. ¿O no, Gabriel? ¿Del libro lo sacó? De ambos, por ahí la clase y el libro, ¿no? Eso es. Eso es. El derecho internacional privado es un derecho indicativo. Su función, su funcionalidad, ¿para qué sirve? Únicamente para indicar cuál es la jurisdicción que deberá de conocer determinado conflicto entre particulares que involucre un elemento de extranjería. Eso es. Eso es. Ahora que ya sabemos para qué sirve el derecho internacional privado, nos vamos a encargar de aprender cómo es que desarrolla esa función. Eso es de lo que nos vamos a encargar de aprender. No podemos llegar ahí si antes no sabemos o no tenemos conocimiento de que de 4 maneras, por ejemplo, se puede limitar esa otra etapa que se encuentra contenida dentro del derecho internacional privado, que se llama aplicación de normas extranjeras, porque eso es parte de la funcionalidad del derecho internacional privado. Pero en principio, ¿para qué sirven esas normas, jóvenes? Para que el juez vaya, pues, si así lo quieren, determine si es competente o no, pues, pero ese no es el término adecuado en esta materia. Pero sí es más fácil que lo conceptualicemos así. Eso es. Esas normas para eso sirven. Una vez el derecho internacional privado ya indicó, ya nos indicó a nosotros a través de la norma de conflicto, porque así se llaman las normas contenidas ahí, ya lo vimos antes, ¿no? Una vez el derecho internacional privado, a través de ese ejercicio volitivo, en donde
ante un supuesto de hecho en donde se está discutiendo la capacidad del Estado civil, cualquier otra situación referente a una persona que pueda ser utilizada como punto de conexión, ante el análisis que se realice, se obtiene determinada consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica que se obtiene acá? El determinar cuál es la jurisdicción, el foro o el país que deba de conocer este conflicto que originó el análisis. Eso es todo lo que hace el derecho internacional privado. No, perdón. Eso es la función más importante quizás del derecho internacional privado. Porque como complemento, el derecho internacional privado también tiene desarrolla otras atribuciones que no son menos importantes, pero no necesariamente van a surgir en cada caso. ¿Cuáles son esas? La aplicación de una norma extranjera, ¿va? No necesariamente tiene que surgir en cada caso. Protocolización de documentos provenientes del extranjero, no necesariamente va a surgir en cada caso. Ejecución de sentencias extranjeras, tampoco necesariamente todos los casos son ejecuciones de normas extranjeras, pero sí, siempre se va a realizar este ejercicio mediante el cual ponemos un caso en concreto, encontramos cuál es su punto de conexión con la consecuencia jurídica y ya llegamos a determinar en qué países, a qué país le toca conocer. Ese es el ejercicio que debemos de aprender a realizar de la mejor forma posible, porque esa es la función primordial del derecho internacional privado. Como les digo, ¿tiene otras? Sí, por supuesto que sí. Pero no necesariamente van a surgir en todos los casos. Lo que sí surge en todos los casos es la necesidad de que frente a un conflicto entre particulares que involucre algún elemento de extranjería, el derecho internacional privado indique, o a través del derecho internacional privado determinemos, mediante su indicación, cuál es la jurisdicción competente, cuál es el foro que deberá de conocer ese conflicto. Eso es. Con esa idea, bajo esa perspectiva, es que ustedes deben de estudiar esta materia. No nos vamos a perder. Sí, no nos vamos a perder. Y por supuesto, nos llenamos con un poco más de conocimiento contextual, ¿verdad? Al tener claro, por ejemplo, de que aquí órganos internacionales, pues, si hay una violación de derechos humanos dentro del desarrollo de un proceso en donde se haya aplicado el derecho internacional privado, pues definitivamente podría ir a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no necesariamente todos los casos van a ir o podrían ir a parar allá abajo. Y tampoco, bueno, no, tampoco, no, es muy posible, es muy probable de que sí, ese conflicto que se originó en medio de una situación en donde hay alguna cuestión de extranjería, sea el foco o el meollo de la situación, y eso es lo que se va a ir a alegar por allá abajo. Verbigracias, la condena que sufrió Chile, por ejemplo, a eso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se dio por una situación en donde el derecho internacional privado tuvo que ver. Una condena que recibió Chile por negarse a inscribir a un menor de edad como hijo
de unos miembros de la comunidad LGBTIQ+. No sé si eran 2 papás o 2 mamás, no recuerdo eso, ya fue hace muchos años, pero a Chile lo condenaron porque llevaron el caso a la Corte Interamericana. Y la adopción se había dado en el extranjero, ¿va? Porque en Chile no era aceptado, tal como tampoco lo es en Guatemala, que una pareja del mismo sexo adopte, ¿va? Entonces, adoptaron en el extranjero, en un país donde sí se podía, consiguieron una resolución judicial, solicitaron la ejecución de la sentencia extranjera en Chile y los mandaron a volar. Dijeron que no. Ahora, ¿cuál fue el fundamento? ¿O cuál fue el alegato que se planteó? Pues la violación al derecho del menor de edad a ser tratado como igual, transgrediendo ante la negativa que se les estaba dando, transgrediendo esa garantía de desarrollarse de manera integral, violación a su desarrollo integral, a su derecho humano de desarrollarse de manera integral. Y condenaron a Chile, a pesar de que eso no estaba en su normativa. Pues no sé qué final tuvo eso, yo solo tuve conocimiento de la sentencia de la CIDH. Ya, en algunos casos puede, sí, efectivamente, eso ir a parar a la CIDH. Pero aquí estamos discutiendo algo relacionado con derechos humanos. No tiene absolutamente nada que ver lo que en sí es función del derecho internacional privado. ¿Qué es? Que el derecho internacional privado, por ejemplo, me diga a mí, no, es que usted no puede conocer porque como en la tutela, todo lo relacionado a la tutela se va a regir por la ley personal del menor de edad. Aquí estamos hablando que el menor de edad pues es mexicano, y el juez guatemalteco u hondureño dice, no, yo me lo voy a quedar. Va a haber alguien al que le va a afectar dentro de ese proceso, ¿va? Esa es la decisión en ese sentido, y va a empezar a utilizar todos los recursos y mecanismos legales internos para lograr revertir esa resolución. Y podría ser que llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, yo veo de que si es por la función, que si la resolución que se ataca es derivado de la función propia y fundamental del derecho internacional privado, ahí sí no tiene sentido, porque no se viola ningún derecho humano, en tanto únicamente el derecho internacional privado indica, solo está indicando, y como no quieren hacerle caso a esa indicación, pues podrá existir violación a cualquier otra garantía fundamental en el país, al debido proceso, al derecho de defensa, al derecho a la igualdad. Pero algo como atentar en contra de la persona cuando no se ha entrado a discutir el fondo del asunto, no lo veo así. Pero eso ya es más de fondo, jóvenes. Solo someramente hablando, tenemos que tener claro que, digamos, como tal, estudiando el derecho internacional privado y en atención a su función, nosotros no tenemos un tribunal de carácter internacional que se encargue de decir esto va para allá, esto va para allá, no, o que se encargue de conocer impugnaciones, o un tribunal superior a ese que se encargue de conocer impugnaciones por ¿cómo se llama? Por ese tipo de resoluciones. No, los jueces a lo interno del país son los que realizan este ejercicio del que yo les he venido platicando. Sé que me extendí mucho, pero cada vez que me descubren, jóvenes,
la funcionalidad del derecho internacional privado, prefiero yo terminar la idea ahí. O sea, porque lo vamos a ver más adelante. Pero si le doy yo seguimiento y continuidad y procuro desde aquí dejarlo claro, entonces yo sé que los temas, de una manera u otra que vayamos abordando a continuación, van a tener un poco más de sentido. Cuando ya sabemos nosotros para qué sirve realmente el derecho internacional. Estamos claros ahí, jóvenes, porque si no me quiero ir sin que lo estemos. O sea, no quiero continuar, pues, sin que lo estemos, ¿verdad? Sí, solo para Gabriel, está claro. Los demás no, me faltó, me quedé corto. Gracias, Byron, gracias, Pedro. Muy bien, hoy sí miren para todos. Parece que yo creo que ya los estaba durmiendo yo por tanto estar hablando de la funcionalidad del derecho internacional privado. Pero aquí ustedes ya se llevaron aproximadamente el 20% de la clase. Gracias, Hilda. Aquí aproximadamente se llevaron ustedes el 20% de la clase, porque ustedes se van nada más con esa idea. Como les digo, estos temas van a tener un poco más de sentido. Ya sabemos la función primordial, principal, fundamental, llámenle como quiera, el derecho internacional privado, en su entendido de que es indicativa, ¿va? Y si no me creen, antes de continuar, les doy por ejemplo, el artículo 80 del Código de Derecho Internacional Privado. Miren, la ley personal del ausente determina a quién compete la acción para pedir esa declaratoria y establece el orden y condiciones de los administradores. Primero veamos cuál es la ley competente del ausente, ¿va? Y ahí ya sabemos quién va a conocer. Ya el derecho internacional privado nos está indicando, nos está diciendo, usted vea de primero o determine de primero cuál es la ley personal del ausente, y en lo que se refiere a la declaratoria de ausencia, el orden y condiciones de los administradores, vamos a determinar quién o a quién le corresponde accionar al respecto. Eso es lo que le está diciendo el derecho internacional privado. No les está dando la salida de la situación si estamos hablando de una declaratoria de ausencia de un hondureño que se perdió en Guatemala y tenía bienes acá. Y no les está dando la salida de eso. Solo les está diciendo a jóvenes quién va a conocer en relación a determinadas cuestiones, ¿verdad? Y cada artículo es así. La adopción, artículo 73. La capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y limitaciones de la adopción se sujetarán a la ley personal de cada uno de los interesados. La ley personal de cada uno de los interesados, o sea, la ley de su nacionalidad, va a determinar en qué país se va a conocer lo relacionado a la capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y limitaciones de la adopción. Un guatemalteco quiere adoptar a un salvadoreño en Honduras. ¿En dónde va a ser? Puede desarrollarlo en Honduras, pero esas condiciones se van a adoptar, o las condiciones para adoptar y ser adoptado se van a regir por la ley personal de cada uno de ellos, del guatemalteco y del hondureño. Tenemos que traer la legislación de cada uno y vamos a ver qué es lo que dice. Eso sí, siempre y cuando mi legislación en Honduras lo permita, porque si no, ahí estamos entrando en lo que se denomina la teoría del orden público como limitación a la aplicación de la norma extranjera. Vamos por pasos, jóvenes. Yo creo que es mucha información muy rápido. Entonces,
Volvemos al reenvío. Ya nos quedó claro para qué sirve el derecho internacional privado. Y aquí yo ya me voy a, ya me voy a facilitar mucho más el camino con ustedes, porque como les digo, ustedes ya tienen la idea bajo la cual deben de estudiar esta materia, esta cátedra, ¿verdad? Siempre con la idea que el derecho internacional privado es indicativo. O sea, nosotros nada más buscamos en la norma de conflicto esa indicación para determinar el foro o la jurisdicción que va a conocer del problema o el conflicto entre particulares que involucra ese elemento de extranjería. Entonces, jóvenes, el reenvío. Un ejemplo, en términos generales, fíjense pues. Una asociación mueble de un norteamericano originario del estado de Luisiana. Recuérdense que Luisiana tiene una estrecha relación con Francia, porque Luisiana pertenecía a Francia. Quien falleció hallándose domiciliado de hecho en Francia y de derecho en su país de origen. O sea, él se encontraba domiciliado en Francia de hecho y de derecho en su país de origen. O sea, él estaba en Francia, pero cumplía los requisitos que la ley norteamericana le exige para poderse determinar que su domicilio era ahí en Luisiana. Y por eso estaba domiciliado de derecho en Luisiana. Recordemos que es un norteamericano. Como la ley francesa regula la sucesión mueble por la ley del domicilio de origen, la ley aplicable al caso era la del estado de Luisiana. Pero la ley de Luisiana sostiene que la sucesión se rige por la ley del domicilio de hecho del causante. El tribunal francés resolvió aplicando la ley francesa, aquella ley que dice que la sucesión se regula, de la sucesión mueble se regula por la ley del domicilio de origen. El hecho es, jóvenes, que si ustedes se dan cuenta, cada normativa lo dirige al otro estado. Eso es el reenvío. La propia norma le indica, la propia norma interna de derecho internacional privado, interna, jóvenes, le indica al juez que no puede conocer, que debe de mandarlo al otro lado. Y lo va a mandar al otro lado, ¿y qué va a decir el otro? Pues yo no puedo conocer. O puede ser que se lo quede, muriendo o quedando en un reenvío de primer grado. El reenvío de primer grado se produce cuando la ley extranjera consultada por el juez devuelve el caso a la legislación de este funcionario. Si acepta la remisión, aplicará su propia ley interna a la solución del problema. Se lo mandan a Luisiana y él dice, démosle. Ya se lo mandaron. Conforme el ejemplo que leímos, podría haberse dado el caso que él lo regrese. Que él lo regrese para darse un reenvío de tercer grado o indefinido en donde se lo están regresando o involucran hasta un tercer país y cada uno se lo traslada, o un reenvío de segundo grado en donde entra a batear un tercer país por X o Y circunstancia que no se había tomado en consideración. O sea, Francia se lo envía a Luisiana, Luisiana se lo envía a México y México se queda con el caso y entra a conocer. Reenvío de segundo grado. 3 clases de reenvío: de primer grado, segundo y tercer grado. Y el de tercer grado puede terminar siendo un reenvío indefinido. ¿Estamos claros hasta ahí, joven? ¿Sí? Bueno. Ahora, patojos, patojas.
Em, ¿Qué entienden ustedes por orden público? Porque para estudiar la teoría del orden público, pues primero deberíamos de tener idea qué es el orden público. ¿No? Va, miren pues patojos. En términos generales, hablando en términos muy generales, podríamos considerar, por ejemplo, que, vamos a ver, alguien por ahí levantó la mano. Adelante el que levantó la mano. Aquí no le lleven miedo, joven. ¿Qué tal y cómo está? Soy yo. Sí. El orden público, gracias, Lick. Básicamente el orden público yo lo entiendo como todas las condiciones de seguridad y tranquilidad que el Estado emite para una seguridad para la redundancia, ¿verdad?, del ciudadano. Para mí esto es el orden público, ¿verdad? Normas de convivencia social en los espacios públicos permisibles. Muy bien, César, muchas gracias. Miren pues, jóvenes, básicamente el orden público en términos muy generales es aquel conjunto de normas, principios, condiciones, teorías de condiciones de convivencia pacífica que hacen permisible un funcionamiento adecuado dentro de una sociedad y un funcionamiento adecuado respecto al Estado, ¿verdad? También. Destaca como pilares fundamentales, ahí sí, como bien lo dijo César en su intervención, la tranquilidad, la seguridad y el respeto a las leyes. Orden, va, jóvenes. Orden. Tranquilidad. Paz social. ¿Va? La observancia y respeto a leyes obligatorias. El límite de todos los derechos, porque ya hablamos de que no hay derechos que sean absolutos. Entonces, teniendo una idea muy general de lo que es el orden público, en el texto encontramos que es un conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales por afectar centralmente a la organización de esta no pueden ser alteradas por voluntad de los individuos ni en su caso por la aplicación de normas extranjeras. El orden público, jóvenes, siendo una especie de principio, jóvenes, una especie de mandamiento, se encuentra protegido legalmente, al menos en nuestro país. Ustedes ubican el artículo 44 de la ley del organismo judicial, van a encontrar algo denominado hermetismo del orden público. Y fíjense lo que dice: no tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países, así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la Constitución Política de la República de Guatemala o contravienen el orden público. O sea, el primero habla de la soberanía, esa facultad de autodeterminación que el pueblo delega en los tres poderes de Estado. Luego habla de contravención a la Constitución o las leyes del país, la Constitución. Eso no es admisible, jóvenes. O sea, en atención al principio de supremacía constitucional, la Constitución no puede ser, no se puede contravenir lo establecido en esta norma fundamental, o contravienen el orden público, todo aquello que hablamos, ¿va? Normas de convivencia social, la tranquilidad de todos aquellos, la tranquilidad de todos aquellos integrantes de una sociedad
que están contenidas digamos, en esta figura denominada orden público. Ahora bien, ¿cómo es que el orden público se viene a constituir en una limitación para la aplicación de una norma extranjera? Se afirma fundamentalmente que las leyes extranjeras cuyo contenido afectan al orden público de un Estado no serán aplicadas en este. Ahí lo dice el artículo 44 de nuestra ley del organismo judicial. Una ley extranjera es aplicable en un Estado extranjero según las circunstancias y las disposiciones del derecho internacional privado, siempre que la misma no viole las leyes de orden público establecidas por el Estado en cuestión o las de orden público internacionales, léase externas. Ahora, y fíjense que el artículo se refiere específicamente a no tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, en primer lugar. Hablamos de aplicación del derecho extranjero. Si ese derecho extranjero contraviene el orden público nacional, el orden público interno, deviene inaplicable. No puede ser aplicado. Se limita su aplicación en virtud de esta teoría del orden público. Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué puede venir a contravenir o a transgredir o a quebrantar o a inquietar el orden público nacional? Bueno, jóvenes, miren pues. Ustedes respóndanme sí o no. ¿Guatemala es un país conservador? Sí.